quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor. Estamos de vuelta a Estos Médicos por Naturaleza en un día muy pero muy lindo. Robert, ¿cómo está la temperatura afuera? 19,3 la temperatura, Dolores. ¿Y cómo se espera que sea hoy a la tarde, por ejemplo, la máxima? 23 grados, nubosidad variable para hoy a la tarde. Bueno, un día ideal para donar sangre, ¿eh? Es cierto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Roberto? Que la solidaridad está dentro tuyo. Los 365 días del año hay pacientes que necesitan la transfusión de algún componente de la sangre para seguir viviendo. La transfusión de sangre salva vidas los 365 días del año. La sangre necesaria diariamente es mucha y solo es posible obtenerla a partir de alguien que la done. Todas las personas en estado de salud que tengan entre 18 y 65 años de edad pueden donar sangre. Donar sangre no supone riesgos para la salud del donante. El material es estéril y descartable. Para que todo el que requiere una transfusión tenga a su disposición el componente sanguíneo que necesita, hay que donar sangre en forma periódica y habitual, Dolores. Gracias, Robert, por estos consejos. Volvemos y retomamos el tema de la diabetes, que en general genera mucha confusión, angustia, porque no se sabe cómo detectarla. No se sabe, nosotros no sabemos, los médicos lo saben definitivamente, y son pautas que ellos tienen y que nosotros debemos saber para poder ir al médico a tiempo. En este caso fuimos a consultar al doctor Gabriel Lichterhoff y al profesor Jorge Luna, hoy estoy terrible, y hablamos de la detección temprana y los tipos de la diabetes, hablando obviamente siempre, todos refieren al mismo concepto, a los beneficios de la actividad física. La diabetes es una enfermedad que tiene una afección esencialmente vascular, es decir, ataca los vasos sanguíneos y todo el daño que produce, directo o indirectamente, tiene que ver con ese problema. Es decir, que hay órganos que son afectados por la diabetes, como la retina, como los miembros inferiores, como el corazón. Y todo eso tiene que ver con el mismo problema, son expresiones del mismo problema en distintos órganos. También hay afección del riñón. Lo que es importante destacar es que, a diferencia de lo que se pensaba antes, que era una cosa inevitable e ineludible, hoy tenemos elementos farmacológicos y terapéuticos para frenar todas las complicaciones de la diabetes. Es muy fácil de detectar, tiene que ir solamente a su médico clínico, es un diagnóstico bioquímico con análisis de sangre, ya puede saber si tiene diabetes o tiene algunas situaciones intermedias. Uno tiene que sospechar que puede tener diabetes cuando tiene mucha sed, orina mucho, puede tener un apetito muy importante, una pérdida de peso inexplicable que no está acompañado de un plan alimentario. También las personas por ahí manifiestan momentos del día que ven turbio y momentos que ven bien. Y realmente lo que vemos es que la mayoría de las veces la diabetes no da síntomas. Por eso pueden pasar 5 o 10 años que una persona con diabetes tipo 2 tiene el problema y no se da cuenta. Los pilares de un buen tratamiento, la actividad física forma parte de eso. O sea, que tiene que consumir glucosa. Eso es un ejercicio fundamental, la actividad física, para que pueda disminuir sus niveles de glucosa. Y obviamente en el paciente tipo 1, que generalmente son jóvenes, también es fundamental. O sea, tengo que reiterar el concepto, un paciente no solamente puede, sino que debe. De hecho, en Argentina tenemos deportistas de élite que tienen diabetes. O sea, el paciente con diabetes lo único que tiene que tener son recaudos. O sea, saber cómo está su glucemia pre-ejercicio, cómo está su glucemia post-ejercicio, porque puede tener un problema que se llama hipoglucemia, que es un descenso brusco de sus niveles de azúcar, pero un paciente con diabetes joven lo sabe manejar. El paciente tiene que entender que la actividad física forma parte de su tratamiento. Cualquier persona tendría que dar 30 minutos de actividad física, ¿tá? Y cuando digo actividad física no hago de entrenamiento, hago simplemente salir de su monotonía, salir de su sedentarismo que estamos inmersos hoy la gran mayoría. Bueno, como decía el profesor Luna, nada demasiado profesional, simplemente caminar 2 cuadras por día, 3 cuadras, moverse, hacer las cosas de la casa, en fin, no sé, no comprarse sillas con rueditas para no trasladarse de una habitación a la otra con la silla, sino usar las patas para no, cosas que parecen un chiste, pero que nos estamos viendo inmersos en una película de terror, donde todos se trasladan así como con ruedas de un lado para el otro. Bueno, hablamos de algo que es muy, pero muy importante, que genera muchas dudas y muchos miedos por parte de quienes deben cuidarse y deben cuidar a otros.
Porque estamos hablando de cuidados que, más allá de no ser tan dramáticos, son específicos y hay que tomarlos en cuenta en el momento que hay que tomarlos. Si somos insulina dependiente, los chicos tienen que medir el nivel de insulina en sangre y tienen que inyectarse la insulina. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Porque esto que dicen que parece tan común, ¿no? Camina un ratito, cuídate con las comidas, parece fácil, pero lamentablemente los seres humanos tendemos mucho a la autodestrucción y a no cuidarnos. Y uno dice, ¿cómo no entendés que no podés comer más? ¿Cómo no entendés que tenés que seguir un plan de tratamiento? ¿Cómo no? Y la verdad que no lo comprendemos porque tenemos muchas tendencias autodestructivas que es muy difícil de controlar. Entonces es muy importante cuando nos enteramos que tenemos un diagnóstico de diabetes, trabajar mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestro estado de ánimo y qué nos pasa con esto de reajustarnos a un plan. ¿Por qué? Para que este plan no sea el proyecto de nuestra vida. Es un plan de tratamiento para una enfermedad con la que se puede vivir y que no tiene que ser el centro de nuestra vida. Tiene que ser algo en donde no esté cuestionándome todos los días, sigo el plan, no sigo el plan, porque esto enferma más a la persona con diabetes. Sí. Tenemos que saber que nuestro estilo de vida tiene que cambiar rotundamente porque esto es peligroso. Y esta gratificación momentánea de comer lo que no debo y quedarme en mi casa en vez de salir a hacer deporte, nos puede conducir derechito a la muerte si nosotros lo dejamos pasar. Entonces es muy importante cuando se trata de sí mismo saber que esto tiene que ver con el autocontrol, con el autocuidado, y que no se trata de transferir a nuestros familiares la angustia que tenemos porque llenamos a la familia de tensión y nadie puede estarnos detrás controlándonos cuánto comimos, cuánto no comimos, cuánto bebimos, ni siquiera cuando se trata de chicos y adolescentes. Hablando de los chicos tienen que ser conscientes de su propio diagnóstico porque hay mucha madre que se asusta y que se angustia naturalmente, que tiende o piensa que está protegiendo a su hijo, no contándole demasiado lo que debe o no hacer, y por ende el chico no tiene las herramientas y no tiene las riendas de su propia enfermedad, porque la responsabilidad la va a tener él, definitivamente. Sí, y la verdad es que es un chico normal que tiene que recibir límites y que tiene que saber autocuidarse, tener la confianza de saber que él esté donde esté, tiene que tomar algunas precauciones distintas, pero no es un chico que tiene que vivir como un enfermo, padece una enfermedad, no es un enfermo. Entonces parece nada más que un juego de palabras, pero es colocarlo en un lugar en donde él se va a sentir diferente y lo estamos limitando. Cuando lo estamos sobreprotegiendo, cuando lo convertimos en alguien absolutamente dependiente de nosotros, le estamos diciendo de que él no va a poder, de que él tiene que quedarse a un lado, de que él está limitado. Él no está limitado. Él, si va a aprender a cuidarse, puede ser un chico absolutamente feliz. Y aparte, en general, los chicos son mucho más conscientes y tienen la posibilidad y la adaptación inmediata de asumir esta nueva realidad y de ejercerla, ¿no? Los adultos les cuesta mucho más los cambios. Deben contar con la información porque son parte activa del tratamiento. Exacto. Deben saber dónde tienen que inyectarse la insulina, cómo se carga la jeringa, cómo hacerse los controles. Cómo medir, saber cuál es el nivel bueno o malo, en fin. Cuando se detecta, cuando son chicos, si estamos hablando de la primaria, en general van muy bien hasta la adolescencia. Cuando empiezan con la rebeldía, y ahí empiezan a dejar de hacerse los controles, no se inyectan bien, empiezan a hacer los desajustes, pero ahí por eso pasa es muy una importante crisis. en este momento que usemos al médico, porque Totalmente. el médico tiene el saber importante que los papás en el momento de la adolescencia no tienen. Obvio. Entonces la verdad es que este chico padece de esto. No me querés creer a mí, yo no te quiero, molestar en tu vida. Entonces, ¿sabes qué? Vamos al médico y que él te cuente qué es lo que vos tenés que hacer para que él tome la responsabilidad de cómo quiera vivir el resto de su vida. Y si no, pedir ayuda, ¿no? Sí, que esto es totalmente. importante, porque el riesgo no hay que tomarlo definitivamente. Bueno, no hay que tomar riesgos y más si son evitables. Por eso es que nosotros hemos decidido invitar en el día de hoy al doctor Guillermo Vázquez, que es presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, a propósito de esta resolución que ha dado el ANMAT, que refleja que hay un tipo de prótesis mamarias que son peligrosas, que involucra a 13.000 argentinas. Vamos a la mesa, vamos al living a conversar con él para que nos cuente y nos reitere. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Bueno, la verdad es que bastante preocupada porque me parece que esto no debe tomarse a la ligera y que no tiene que ser una información más y que hay que como machacar con esta idea y saber cuáles son las herramientas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacer una cirugía plástica mamaria. ¿Cuáles son? Primordialmente, fundamentalmente, en un principio es, primero, con un cirujano plástico calificado. Sí. Los miembros de nuestra sociedad son todos especialistas en cirugía plástica. La cirugía plástica a veces la realizan médicos que no son especialistas, porque hay muchas subespecialidades o pseudoespecialidades como medicina estética, clínica estética. Esas son especialidades que no son reconocidas por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública reconoce la cirugía plástica como especialidad médica, las otras no. Perfecto. Entonces hay procedimientos quirúrgicos que lo realizan quienes no son cirujanos.
Y el cirujano tiene un entrenamiento en cirugía plástica, una residencia de cirugía general o cirugía plástica, entonces tiene toda la capacidad lógica para hacer un procedimiento quirúrgico como corresponde. Entonces, primero asesorarse. Esto es lo básico, saber que la persona que a uno le va a intervenir quirúrgicamente sea una persona idónea, fundamental. Exactamente. Pueden entrar en la página web de nuestra sociedad y van a encontrar todos nuestros miembros, pero aunque no sean miembros nuestros, también van a encontrar la información fidedigna sobre el procedimiento. Obvio. Bueno, y hablando puntualmente de estas prótesis, ¿no? ¿Cuáles son estas prótesis? Nosotros tenemos una imagen para mostrar y por qué hacen mal y por qué deben ser extraídas y cambiadas. Bueno, la realidad es que las prótesis PIP, famosas estas prótesis francesas, el problema sucedió porque en definitiva es un proceso de que el gel que tenían las prótesis no era el que estaba registrado en la entidad de salud del país de Francia. O sea que era una estafa. Exactamente. El procedimiento de esto es una estafa. La empresa, para que tenga idea, en el momento que cae en la inspección de lo que sería la ANMAT en la Argentina, sí, la institución que regula todos los medicamentos y alimentos en Francia, la empresa se presentaba a quiebra. Entonces, había un problema muy económico y entonces el problema sucedió. Como que es una estafa fundamentalmente porque el gel no es el gel que corresponde. ¿Y esto qué puede provocar en aquellas personas que tienen este tipo de prótesis? Hoy lo que ha regulado la ANMAT es que no se pongan más estos implantes, obviamente, que los pacientes ni los médicos pongan estos implantes, ya fueron retirados del mercado, sí, fueron retirados en Francia, en España y en todo el mundo, la empresa ha quebrado. Lo que no se sabe fundamentalmente qué lo puede ocurrir, lo que nosotros aconsejamos como instituciones, primero, controles inmediatos. O sea, la paciente que sabe que tiene un implante PIP, vaya a su cirujano. ¿Y cómo que la sabe? controle. Porque no todo el mundo tiene el certificado. Ese es un problema. Ese es un problema, pero eso ya depende fundamentalmente del cirujano que la operó. Todos los cirujanos tienen la obligación de entregarle a usted el sticker de lo que dice el número de referencia y el número de producto que tiene. Que no se hace. Por eso es que somos nosotras las que debemos exigir esto. No se hace. Si nosotros hacemos una encuesta en la calle, de 9 de cada 10 mujeres que tienen un implante mamario no tienen ese sticker. Dolores, lo importante sería que preguntaran también quién las operó. Porque nuestros miembros tienen la obligación y saben que eso lo tienen que entregar. O sea, en caso de no tener esta información, lo ideal sería en todo caso llamar al cirujano, averiguar y que ese cirujano nos diga y nos indique y nos guíe a ver si efectivamente tenemos esta prótesis o no. El problema que se presenta es que hay un índice mayor de rupturas. Ese es el problema técnico que se produce. Ahora, ¿qué pasa si ese gel se disemina en el cuerpo? El problema no creo que se vaya a diseminar en el cuerpo. Sí puede invadir parte de la glándula mamaria porque no sabemos qué gel tiene. O sea, ¿qué le quiero decir? Si usted tiene una gaseosa que le dicen esta gaseosa es tal marca y de pronto yo la vacío, le pongo un agua con un colorante, es totalmente distinto. Entonces, el problema pasa por ahí. Creo que sí que deben tener un control fundamentalmente con su cirujano. Hay que controlar si se rompen o no. Si no encuentran a su cirujano, llamen a la sociedad los va a asesorar a las pacientes. Doctor, pregunta, perdón que lo interrumpa. Si hay una persona que resuelve y encuentra que efectivamente tiene este tipo de prótesis, ¿el consejo por parte de la sociedad es que lo cambie o que se haga los controles adecuados? Hoy no, pero si usted me pregunta mi opinión personal, creo que de aquí a menos de 60 días va a venir la indicación mundial del recambio de los implantes. La sociedad mundial. ¿Tan grave es la situación? Porque no sabemos lo que hay. Ese es el problema. Si usted me dice, a ver, el gel tiene posibilidades de ruptura, pero el gel es correctamente el que se fue patentado, bueno, entonces hacemos controles para ruptura. Se rompió, se recambia. Hoy lo que es la IPRAS es la Confederación Mundial de Cirugía Plástica, que reúne a todos los cirujanos plásticos del mundo, está evaluando la posibilidad de emitir un comunicado para el recambio de los implantes. Doctor, ¿estas eran prótesis conocidas mundialmente? O sea, ¿eran muy utilizadas por los cirujanos por ser importadas, por tener ciertas garantías, entre comillas? Todas las prótesis son importadas, al menos en la Argentina. Sí. Estas eran las prótesis más baratas que existían en el mercado. Eso es un problema serio. Hay prótesis que valen $500 y hay prótesis que valen $2.000 o $1.500. Esto es como comparar
un auto utilitario o pequeñito con un auto alemán, si lo quiere, para no nombrar marcas. Sí. Pero si hay una diferencia del 300% en el valor de la cotización del implante es porque tiene un gel de alta cohesividad. ¿Qué significa eso? Que si el implante se rompe, el gel no se disemina. Que hablamos de ese gel que cuando uno rompe la prótesis queda en el lugar. Exactamente. Qué clara que es usted, Dolores. Exactamente. Realmente es así. Yo soy comunicadora y no cirujana. Eso es importante. Yo no podría operar. Bueno, pero lo importante entonces es hacer referencia a esto y decir definitivamente que hay que hacerse los controles, que hay que averiguar ante todo qué tipo de prótesis tienen. Exactamente, exactamente. ¿Estamos viendo la imagen? Estamos saliendo, el teléfono, perdón. El teléfono de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Como decía el doctor, si definitivamente tenés dudas, llama, no tengas miedo. Y si no querés llamar a la sociedad, llama al cirujano que te operó. Y lográ que él te dé la información, porque se trata de cuidarte. Hacerte, como decía el doctor, los estudios correspondientes y cuando salga la resolución, seguramente, como decía usted, dentro de 60 días, al cambio de prótesis. Una cosa importante con el tema que están tratando hoy, que los felicito fundamentalmente por el tema, es que también los diabéticos tienen que informar cuando se van a operar. La diabetes tiene que ser importante cuando el médico le va a pedir un prequirúrgico, la glucemia tiene que salir. Y una cosa también muy importante que ha dicho el doctor, que se refería a pediatría, es cómo crean estos niños la responsabilidad de inyectarse todos los días su glucemia. O sea, crea en los niños un criterio de responsabilidad muy grande. Tal vez en la adolescencia, como han dicho, están un poco más locos, pero a veces vemos chiquitos de 6, 7 años inyectarse subcutáneamente la insulina y realmente tienen una metodología y tienen una responsabilidad propia que le dicen, ¿te la pongo yo? No, yo ya sé, deja que me la pongo yo. Y no me duele. Es maravilloso. A ver, Guido, tenías una pregunta. Sí, tenía una pregunta. ¿Cuál es el estudio que tiene que hacerse la paciente para ver si esa prótesis está o no en riesgo? Y si hacer una mamografía, por el tema de la compresión que se utiliza, puede aumentar el riesgo de que esa prótesis se rompa. Es muy buena la pregunta. El estudio básico sería una ecografía, pero la ecografía no es muy fidedigna en esto de la ruptura. El estudio indicado sería una resonancia nuclear magnética. Ese es el estudio correcto. Tiene razón lo que dice. Las pacientes que tienen prótesis PIP, cuidado cuando se hacen una mamografía, porque esa compresión, hay una técnica de Eklund que es la técnica radiológica para hacer mamografías en pacientes con implantes. Esa técnica desplaza la mama y deja el implante hacia atrás. Cuidado a las pacientes que tienen prótesis PIP, porque ante esta información de mayor posibilidad de ruptura puede producirse una ruptura. Esto, como decimos siempre, gracias doctor, ha sido un placer, no tiene ánimos de asustar, sino tiene ánimos de prevenir. Esto son decisiones que se ha tomado de manera responsable para cuidar a aquellas personas que definitivamente tienen este tipo de prótesis y que lamentablemente, por más de que nos cueste, tienen que tomar estas decisiones. Gracias, ha sido un placer. Tenemos que hacer una pequeña pausa y antes te recordamos cuáles son los síntomas de la gripe A para que los tengas en cuenta, Roberto. Son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta, más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta y muscular, malestar generalizado, diarrea y vómitos, en especial en los niños, Dolores. Robert, hacemos pausa con información, ya venimos, no te vayas. Hoy hablamos de diabetes. ¿Sabías que existen dos tipos de diabetes? Una es producida por el mal funcionamiento del páncreas. La otra se produce cuando las células del cuerpo no responden a la insulina que se genera.